El gobierno de Argentina también se mantiene en alerta máxima tras el operativo militar en contra del régimen iraní. La administración de Javier Milei ha elevado el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional y dentro y fuera de las embajadas. Seguridad reforzada en Buenos Aires por el conflicto en Medio Oriente. El gobierno de Javier Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional y en las embajadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos de Teherán en represalia. La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía. También implica el refuerzo de los controles fronterizos. En enero, el gobierno de Milei incluyó a las fuerzas Quds de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de personas y organizaciones señaladas como terroristas. La justicia del país sudamericano cree que hubo vínculos entre ese grupo militar y el atentado perpetrado con un coche bomba contra la mutual judía AMIA el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. La justicia argentina señala a Irán y al movimiento libanés Hezbollah como responsables del atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos. Hacemos contacto en Buenos Aires, Argentina, con Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad de SEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos en Argentina. Él también es integrante de NPS Global, experto en armas nucleares. Señor Corbacho, bienvenido al informativo de NTN 24. Una buena noche para usted, muy amable. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, estábamos leyendo hace apenas unos instantes la información que se origina ahí en Argentina y tiene que ver con una decisión del presidente Javier Milei. Eleva el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional y en las embajadas. ¿Cree usted que tenga alguna relación con lo que sucedió años atrás con el tema de la AMIA? ¿Podría repetirse esta situación y es por eso que se eleva el nivel? En realidad lo que está haciendo el gobierno es tomar precauciones justamente para que no se repita ese hecho. Yo les diría que ese hecho que ocurrió en 1994 despertó en la población argentina y en las autoridades y nos ha quedado grabado, porque no solo sufrimos el atentado en el 94, sino que en mi propia embajada de Israel en el año 92 también fue objeto de un ataque explosivo que fue realmente un acto criminal, porque encima fue enfrente de un colegio de niñas, fue una cosa horrible con los mismos, las mismas personas detrás, digamos, con la misma idea. Entonces lo que nos despertó es que ningún país se salva o está aislado del terrorismo. Entonces, desde ese momento, ante este tipo de actividades, de este tipo de ocurrencias, el gobierno toma las medidas pertinentes, porque puede suceder a nosotros o a cualquier otro país. Normalmente lo que había ocurrido era porque había una idea, una noción de, bueno, total, acá no va a pasar nada, y había una suerte de dejar hacer, de descuido, digamos, ¿no? Entonces ahora el gobierno argentino, aparte, apoya a Israel en su política. En este momento el presidente Javier Milei ha tomado la decisión de alinearse y apoyar a Israel en su política y a Estados Unidos. Entonces podremos estar en la lista de blancos. Y sobre todo, bueno, como ustedes bien dijeron, las fuerzas Quds, que son estos grupos de Guardia Armada Islámica que opera en el exterior, también ha sido declarada terrorista. Y cuando esto ocurrió a principios de este año, el Irán dijo que la Argentina se iba a arrepentir de haber hecho eso, como si las fuerzas Quds se trataran de un grupo de Boy Scouts o una asociación de ayuda mutua. Realmente hay que estar atento y el peligro siempre es latente en todo el mundo. Claro, señor Corbacho, como dicen por allí, mejor prevenir que lamentar. Ahora, exactamente. Vayamos a lo que ha ocurrido en territorio iraní. ¿Cuán golpeado puede haber quedado el aparato militar de Irán después de los ataques de Estados Unidos y de Israel?
Mire, lo que estamos viendo parte de esta guerra y de las guerras que están ocurriendo ya en este momento, hay un elemento de guerra de información o de desinformación en la cual las distintas partes se adjudican mucha victoria y poca derrota. Por lo tanto, la información que recibimos y cuando la leemos la tenemos que leer cuidadosamente, o estar atentos no es cuestión solo de escuchar todas las campanas, como se dice por acá, sino también de evaluar las posibilidades. No cabe duda que el régimen iraní, el gobierno iraní, su aparato de seguridad ha sido golpeado, pero también es cierto que tuvo tiempo, desde los ataques de junio, de reforzar y de entender cuáles eran sus debilidades. Respecto del asesinato o de la muerte de la cúpula, bueno, sí, eso es un riesgo que sabían que corrían y inmediatamente ya han encontrado reemplazo para aquellos que fueron muertos. O sea, esto no, en ese sentido, no creo que hayan sido muy, muy golpeados. Lo que sí es una discusión, y acá es el tema de cuánta capacidad de producir misiles tiene, o sea, cuántos tiene y qué capacidad tiene. Algunos, o sea, no de producir armas nucleares, eso me parece que es algo que nadie está hablando en este momento, pero sí este hecho de que Irán ha desarrollado misiles balísticos, un misil hipersónico y utiliza también misiles o cohetes de alcance medio. Entonces, eso sí que con capacidad de generar, que son más difíciles de interceptar y con capacidad de generar gran destrucción. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Inicialmente, los ataques de represalia de Irán, bueno, fueron obviamente como dijeron que iba a suceder, hacia las bases, hacia los países que tienen bases de Estados Unidos o apoyan a los Estados Unidos y Israel. Esos son los blancos e Israel. Se calculaba, según estuvimos viendo informes de inteligencia, que podrían tener 2.000 misiles acumulados. Y bueno, hay que ver cuántos va utilizando y qué capacidad tiene para construir, porque Irán, digamos, ha desarrollado todas estas industrias bajo tierra en complejos escondidos en las montañas, muy protegidos no solo por las montañas y la profundidad, sino también por hormigón. Entonces son centros, lo que sí es que aparentemente, estoy diciendo, son informaciones de distintas organizaciones que controlan o miran la producción de misiles o la presencia de estos vectores, que los fabrican, no es que los almacenan, Sí, los fabrican y los lanzan desde posiciones que son difíciles de detectar. Entonces, quizás esa es la parte más complicada. claro. Respecto de los Estados Unidos e Israel, están, digamos, las fuerzas de Estados Unidos e Israel, los ataques que sufren son parte del cálculo estratégico de la posibilidad de pérdidas. Y se está viendo cuán efectivos son. La mayoría de los misiles, algunos misiles iraníes pueden caer con mucha precisión en blancos, otros son más así aleatorios, se lanzan Sí. y caen donde puedan caer. Ahora, señor Corbacho, si le entiendo bien, ¿es incierto entonces el programa nuclear iraní en este momento? No podemos establecer a ciencia cierta qué puede venir en las próximas semanas. Mire, según lo que uno puede ir leyendo y viendo, existía la posibilidad de enriquecimiento nuclear, de continuar con el programa nuclear y transformar el uranio enriquecido en capacidad de armas y en arma nuclear. Eso es lo que quedó muy golpeado en los ataques anteriores del año pasado y es lo que se estaba discutiendo. El problema es que en paralelo se desarrollaron estos misiles. Entonces, en las negociaciones que hubo, lo que estaba pidiendo, inicialmente todos estábamos mirando, y el periodismo se concentraba en la producción de armas nucleares. Pero resulta que el gobierno de los Estados Unidos hizo, junto con Israel, digamos, ¿no? En las negociaciones, introdujeron otros dos elementos importantísimos en la negociación, que son, uno, la producción de
misiles. ¿Por qué? Porque las armas nucleares pueden ser disparadas a través de misiles, o sea, se los transporta, son los vectores con los que se lanzan. Y por otro lado también que estos misiles pueden ser entregados a los grupos pro-Irán, como fueron Hezbollah, los hutíes y Hamas. Entonces, lo que se pidió fue, bueno, no solo el plan nuclear, que Irán decía que era para uso pacífico, sí, ahí se podía haber llegado a algún tipo de acuerdo, pero también se le pidió, bueno, y que desmantele esa producción de misiles. Y ahí el argumento de Irán, y es un argumento que todos los estados del mundo esgrimen, yo tengo derecho a la autodefensa, yo no voy a dejar de producir estos misiles que me sirven para defenderme, no para atacar. Pero bueno, como sabemos, las armas son de ataque y defensa al mismo tiempo, ¿no? Así es, así es. Y para algunos son defensivas y para otros son ofensivas. Entonces, eso fue lo que prácticamente impulsó el ataque preventivo de los Estados Unidos y de Israel. Sobre todo Israel, claro, ¿no? Y con Estados Unidos detrás, sí. Es Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Doctor Corbacho, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes y muy buenas noches. Gracias. Que la paz prevalezca.